Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Neira. El día de hoy voy a hablar de la metodología de investigación cuantitativa. Para esto voy a hablar de 4 paradigmas, iniciando con el positivismo, que fue creado por Augusto Comte en 1842 con su obra Curso de Filosofía Positiva, el cual habla de 3 estadios diferentes, que son la teología, que es la aplicación a cosas sobrenaturales, por medio de algo divino; el segundo, que es la metafísica, que son las fuerzas abstractas; el tercero, que es el positivo, que es la existencia de leyes universales de la ciencia, y que indica que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico por medio del método científico. Hanking en 1983 indica que se basa principalmente en la verificación de exceso de observación, es la forma como se adquiere el conocimiento, principalmente por la verificación. No es necesario buscar causas de la naturaleza y se opone a la metafísica. Bueno, Nagel en 1961 indica que la forma en que se hace o se adquiere una nueva teoría es que esta debe incluir una teoría anterior y se deben tener conclusiones empíricas. Tiene que evitar las causas falsas de las teorías anteriores. El siguiente paradigma es el relativismo, que este relativismo es de Kuhn y de Federer, que fueron los primeros referentes filosóficos. Kuhn con su libro de estructuras de las revoluciones científicas, y en el cual las verdades son relativas, dependen de las condiciones. El proceso de la ciencia que está en un proceso se llama ciencia normal, y también existen las revoluciones científicas, que es cuando el proceso de la ciencia evoluciona y cambia de paradigma. La ciencia complementa lo que no es único y acceso a lo conocido, es decir, que la ciencia como actividad social y humana. También encontramos en este paradigma, que es el término de paradigmas, que son aspectos metafísicos, imágenes del mundo sobre lo que puede ser la realidad. Además de eso, los paradigmas son un conjunto de supuestos para Kuhn. Federer nos indica que sobre la anarquía epistemológica, o sea que la ciencia no tiene un único método. También podemos encontrar que hay en este paradigma nos indica que los problemas en las teorías no son falsaciones, sino son anomalías de la misma teoría, y que también existen paradigmas rivales, que significa que tienen diferentes conceptos y no perciben la misma visión del mundo. Federer en 1975 pues indicó que la ciencia no tiene un único método de aprendizaje o de conocimiento. El realismo. Este se deriva del Círculo de Viena y indica sobre las falsaciones. La ciencia es provisional, los avances de la ciencia, asumido que no puede, o sea, la ciencia asumida desde lo que no es cierto. Y además de eso, fue generado por Popper en 1972. Igual que el positivismo, del cual este se deriva, nos indica que el único camino para el conocimiento es la ciencia. Los otros no hacen parte del conocimiento adquirido. Tenemos también el pragmatismo, que se fue creado en Estados Unidos por Peirce en el siglo XIX, y las ideas son provisionales, no hay verdades absolutas. La revolución de la ciencia es por la interacción, las ideas son provisionales, práctica de la utilidad de la ciencia no es el único camino, es decir, que la ciencia no es el único camino para tener ideas o para tener conocimiento. Bueno, en este cuadro encontramos la relación entre los diferentes paradigmas, en el que se encuentran las características de relación, el contexto histórico, que es quién creó o quién fundó el paradigma,
y el paradigma. En este encontramos 4 paradigmas que son el positivismo, el relativismo, el realismo y el pragmatismo. El positivismo y el realismo es basado en el positivismo con Popper y que él se derivó del Círculo de Viena, en el que el conocimiento solo se adquiría por medio de la ciencia y del método científico. Y el relativismo y el pragmatismo se podría decir que se generó también del relativismo, es que la ciencia es una forma de adquirir conocimiento, pero no es la única forma. Y que el conocimiento no es solamente de forma cuantitativa, es decir, que no es solo puedo obtener los resultados de forma estadística, sino que también debo tener en cuenta las cualidades del grupo al que estoy realizando la investigación o de los individuos, no solamente tener una relación de forma estadística o solamente tener algo muy con ciencias básicas como lo implementaban en el positivismo y en el realismo. La investigación cuantitativa, en esta tenemos lo siguiente, este se usa de forma muy estadística, tiene virtud de plantear una serie de pasos que permiten estudiar fenómenos de forma estandarizada, es decir, que los fenómenos pueden ser, si se vuelve a realizar una prueba con las mismas características, se van a tener los mismos resultados de la prueba anteriormente, ¿sí? Realizada. Se comunican los datos de forma sencilla, es decir, que se pueden generar o planteamientos estadísticos, tablas, o se pueden graficar los datos de la forma en que sean más fáciles de analizar y sean repetibles. Y la investigación cuantitativa no se centra en describir, explorar el fenómeno en sí, sino que busca una manera de generalizar las cosas. Bueno, acá otra cosa que tiene otra cualidad que tiene la investigación cuantitativa es que los individuos de la población de muestra escogidos de forma aleatoria, es decir, que cualquier individuo que se escoja en una población tiene una probabilidad de ser escogido, lo cual no pasa en una investigación cualitativa. Además de esto es que yo debo adquirir o tener la capacidad de escoger la suficiente cantidad de grupo de muestra de tal manera que éste me pueda identificar toda la población en general. ¿Listo? Otra complejidad que tiene este sistema de investigación, esta metodología, es que yo sé plantear las preguntas de investigación de forma que las variables que se estudien sean relevantes y alberguen las dimensiones que incorpora la pregunta de investigación, es decir, que yo en el momento de realizar la prueba pueda con las diferentes investigaciones o observaciones que tenga en el momento de realizar la prueba, resolver realmente la pregunta de investigación. Además de eso, la fiabilidad es que y la replicación es que cuando se realice la prueba bajo las mismas características, al volverla a realizar, tenga los mismos resultados del estudio que se está haciendo actualmente. Diferencias entre la investigación cualitativa y cuantitativa. La investigación cualitativa en la realidad del estudio es que en la cualitativa existen tantas realidades como pueden ser sujetos de estudio, grupos o culturas. En la cuantitativa, pues se debe de tal manera generar una realidad objetiva, es decir, que esa realidad me resuma toda la población en sí a la que estoy investigando. La objetividad es que la cualitativa es subjetiva, depende de las personas, el grupo de estudio. Y en la cuantitativa se busca un objetivo, se busca algo claro y conciso. La generación de teorías, en la cualitativa tengo tantas teorías como grupos de estudio puedo tener, porque los resultados son basados también no solamente en el grupo actual, sino en resultados anteriores. Y en la cuantitativa, la teoría se genera a partir de comparar investigaciones previas con las actuales. Es decir, que realmente los cambios no deben ser tan radicales, por lo que la misma
El mismo tipo de investigación me exige que al repetir una prueba con las mismas características obtenga los mismos resultados. Los antecedentes. En la cualitativa señalan a dónde me debo dirigir, pero en la cuantitativa son fundamentales reconocer qué antecedentes de investigación se tienen, porque estos me van a fortalecer las hipótesis, me van a ayudar a hacer el diseño de la investigación, me van a ayudar a definir las teorías. Eso, y es una guía para saber qué investigar y desde dónde partir si quiero generar un cambio. La muestra en la cualitativa se analiza el individuo en sí o el grupo en sí de manera muy radical hacia ese grupo, ya que se tiene en cuenta para poder realizar un muestreo características de la población a la que voy a realizarle la prueba. En cambio, en la cuantitativa son aleatorios los individuos y pretenden ser generales los resultados, es decir, que cualquier individuo que haga parte de mi población de muestra tiene la misma probabilidad de ser él o otra persona a la que se le realice el muestreo. Los datos y la presentación de los resultados en el cualitativo son textos, narraciones o significados, y estos pueden ser expresados de forma de audios, videos, narraciones, fotografías, o sea, indican no de forma numérica, sino que indican de forma textual, indican cómo es el individuo, qué características tiene, qué cualidades tiene, tanto el individuo como el grupo de muestra. En el cuantitativo son tablas, diagramas y modelos estadísticos, es decir, que esa información puede ser, es rígida y es dirigida a un grupo en total, no solamente por individuo. Bueno, también ahí cuando se quiere ampliar la información, el conocimiento adquirido en una investigación, se puede usar una investigación mixta, que es la integración de forma sistemática de dos tipos de investigación, la cualitativa y la cuantitativa. Esta puede tener lo siguiente, y es que puede tener en cuenta más una que la otra, o a su vez puede tener la misma carga para los dos tipos de investigación. Las características es que minimiza las debilidades de alguna de las dos tipos de investigación y nos permite pues ampliar y fortalecer realmente la investigación a lo que se quiere. Es decir, que la metodología reconoce que a nivel cualitativo es necesario reconocer la experiencia de los individuos y que a nivel cuantitativo pues permite generar un cálculo de la información a la que se quiere llegar a adquirir o se quiere manejar. Bueno, mi pregunta problema para mi proyecto de investigación de la maestría de tecnologías digitales aplicadas a la educación es cómo ha afectado la inserción de la tecnología en los colegios de la zona rural de la localidad de Chapinero en Bogotá a la población a nivel cultural. Yo planteo que la investigación debería ser mixta porque inicialmente tengo que definir qué es una afectación negativa o positiva en la cultura de la población, lo cual sería una investigación cualitativa. Esta investigación me la daría haciendo un acercamiento a la población en sí, indicando cómo ha sido para ellos qué es o cómo es su cultura en sí, y lo segundo que tendría que hacer es definir a qué población afectó negativamente o a qué población benefició a nivel cultural la inserción de la tecnología en la educación en esas zonas. Y este tipo de investigación sería cuantitativa, porque entonces podría definir si realmente el porcentaje de personas que benefició esta inserción de la tecnología a estas zonas es mayor o menor y de pronto si de pronto poder de esta manera en próximos estudios poder mitigar en el caso de que pues exista población que se haya afectado negativamente. Para eso, la información se adquirió de los siguientes documentos en los cuales pues, se tuvo un análisis de los diferentes paradigmas, qué tipos de investigaciones hay, cuáles son sus características y cómo enfocar la investigación que en este momento pues, planteo para poder ejecutar para mi proyecto. Gracias.